y tengo en la línea a Ciro Murayama, el consejero del INE. A mí no me parece complicado recordar tu nombre, Murayama. ¿Cómo estás, Ciro? Hola, Adela, bien, gracias, muy buen día. Igualmente, yo creo que se hace bolas el presidente entre los dos Ciros, ¿no? Pero pues los nombra con mucha frecuencia los dos. Sí, pues sí, así es. Así es. ¿Cómo estás, Ciro? Pues bien, gracias. Ya inició este proceso el día de ayer, que como decíamos va a ser pues la elección más grande y más compleja, pues sí, por el tamaño, por todo lo que representa y por la coyuntura, la circunstancia por la que estamos atravesando, ¿no? Así es, mira, yo creo que hay tres elementos que gravitan directamente sobre el proceso electoral, que son, primero, la dimensión. Nunca había habido tantos cargos de elección popular, más de 21,000 en una sola jornada de votación, con 95 millones de electores. Prácticamente vamos a estar llegando a esa cifra a la mitad del año próximo. Además, tenemos el fenómeno de las elecciones concurrentes, es decir, por primera vez en la historia coincide que todas las entidades federativas, las 32, van a tener elecciones al mismo tiempo que las federales. Y un tercer elemento, pues, es la pandemia, que dificulta el trabajo y nos va a obligar a desplegar protocolos y a tomar medidas que antes pues no eran necesarias, ¿no? Bueno, una vez considerando todo esto, porque son factores, ¿cómo van a ser las campañas? Pues mira, nosotros estamos siguiendo las recomendaciones de un grupo de expertos que invitó el INE en epidemiología, en fin, para justamente guiarnos, y seguramente lo que vamos a tener es un uso mucho más intensivo de debates virtuales, de redes sociales, que de aglomeraciones. Para el voto informado no es necesario andar aglomerado, ¿no? Y además en las casillas pues vamos a poner más mobiliario para que haya más distancia entre las mesas, para que todo el mundo tenga gel, para que todos los electores tengan la posibilidad de estar con una mascarilla, los funcionarios electorales también con careta. Entonces, pues va a ser una inversión, pero vale la pena. Yo creo que el INE tiene que actuar responsablemente en dos dimensiones. Una, posibilitando el voto libre y secreto, esa es nuestra misión. Vamos a instalar más de 164,500 casillas. Es un mar de gente la que se necesita, más de 1,400,000 personas trabajando ese día como voluntarios, los vecinos recibiendo el voto justamente de los demás electores, contándolo, llenando las actas. Y pues este despliegue va a tener que ser con medidas de sana distancia y protección. Entonces, esa es la responsabilidad, que haya voto y que al mismo tiempo no se vaya a volver un riesgo de salud. Es la doble responsabilidad que tiene el INE pues de cara a los momentos que vivimos. Oye, y dos asuntos de cara a los momentos que vivimos. El viernes, ¿no? La nota, pues la dieron ustedes. ¿Qué pasó con lo de México Libre, entre otros partidos que, puede ser otros que no obtuvieron el registro? Sí, concretamente en el caso de México Libre, yo propuse que todas las organizaciones que tuvieran recursos no plenamente identificados por más del 5% no pudieran obtener su registro. México Libre era una de las tres que caían en ese supuesto. Las otras además traían otros problemas. Redes sociales progresistas y Fuerza Social por México incurrieron en la compra de voluntades, es decir, entregaban dádivas para que la gente fuera a sus asambleas y se afiliara ahí y cumplieran así los requisitos. Tuvieron asambleas financiadas con dinero opaco. En el caso de México Libre era menos grave, hay que decirlo, pero desde
el criterio de que pues 5% ya es suficiente. ¿Por qué 5%? Pues es lo que dice la Constitución, que es el porcentaje con el que puedes anular una elección si hay un rebase de tope de gasto. Entonces, pues era el único elemento que encontrábamos en la ley, en este caso en el artículo 41 constitucional, para decir 5% es un monto preocupante en materia de dinero. Ellos recabaron un 8.2% de ingresos que no pudimos identificar plenamente quiénes eran los ciudadanos que estaban detrás de esas aportaciones, porque los partidos y las organizaciones que quieren ser partido tienen la obligación de financiarse cuando se trata de recursos privados solo de ciudadanos, es decir, no pueden tener aportaciones de empresas, de organizaciones, de sindicatos, solo de ciudadanos en lo individual y de ciudadanos con capacidad económica para hacerlo. Ellos acudieron a esta plataforma que se llama Clip, que todos hemos usado y que es totalmente legal para hacer pagos en las tiendas y demás. El problema es que Clip solo te da los 4 últimos dígitos de una tarjeta y no te permite identificar quién es la persona que está haciendo el pago. Es más, con esos 4 dígitos ni siquiera podríamos acudir a la Comisión Nacional Bancaria a que nos dijera de qué banco es esa tarjeta. Pero eso ya lo sabían ustedes, Ciro, y pues lo que ellos argumentan es que que nunca se les dijo que no se podía por Clip. Es que se les dijo desde el principio. Hay oficios desde la revisión del primer mes en que ellos empezaron a recaudar dinero, que fue agosto de 2019, donde se les dijo que no había certeza de quiénes eran los aportantes. Incluso la evidencia que presentó el expresidente Calderón el fin de semana en un tuit, yo le decía, pues justo esa evidencia le da la razón al INE, porque esa es una observación de algo que no está atendido. Desde el principio se les dijo. ¿Cómo fue esa observación, Ciro? ¿Fue clara? O sea, ¿cómo fue? Sí, claro, se les dice, hay unas aportaciones por clip que no permiten identificar quién es el ciudadano que está haciendo la aportación. Es insuficiente para la certeza que necesitamos. Tan es así, Adela, que el 21 de agosto, cuando se votaron los dictámenes de fiscalización de estas organizaciones, antes de que se fuera a analizar su registro, se les sancionó por esa conducta. Se le puso una multa a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática, que es la que quería volverse México Libre. Por unanimidad del Consejo General le pusimos esa multa porque para nosotros nunca fue claro el origen de ese dinero. ¿Cuál fue la consecuencia del viernes? Bueno, a esa falta en que se traduce en nos parece relevante o no. Algunos consejeros dijimos sí nos parece relevante, pero estos anuncios de que no estaba claro y demás fueron entregados al partido por escrito o a la organización que quería ser partido una y otra vez todo el tiempo. Son en el mes de agosto, en el mes de septiembre, en el mes de octubre de 2019, es decir, teníamos más de un año diciéndoles que eso no permitía identificar al ciudadano con la aportación. Ahora, ¿sí hubo un cambio de opinión de un momento a otro de consejeros? Bueno, yo desde el principio dije cuál era mi punto de vista. De los demás no hablo, ¿no? Es un colectivo. Sí. Hubimos varios que desde el principio dijimos, a ver, esto del dinero tiene problemas. Es más, yo desde el 21 de agosto señalé, cuidado porque estos hallazgos en materia de fiscalización que nos están conduciendo a poner multas es un elemento que tenemos que valorar al dar los registros. Hubo otros elementos adicionales, como los que te decía, cuando encontramos que hubo dádivas, cuando encontramos que hubo asambleas financiadas con dinero opaco, también se anularon esas asambleas. Yo incluso estaba por no dar el registro a ningún partido porque el hecho de que distintas organizaciones y ministros de culto evangélicos hayan promovido la construcción, la afiliación de ciudadanos al Partido Encuentro Solidario, me parece que atenta contra el principio básico de separación entre política y religión, entre iglesia-estado, y incluso me parecía como mucho más sólida, si quieres verlo así, las razones para negarle el registro a Encuentro Solidario, antes Encuentro Social sí, que a claro. México Libre. Y entonces, si quieres decirlo así, yo puse el pie duro, ¿no?
desde el principio, hablando en términos futbolísticos, pero pues en ese caso 6 de mis compañeros vieron que procedía y 5 no, y en el otro 7 estuvieron por el no, o estuvimos por el no, y 4 por el sí. Mira, yo en los 2 voté que no, igual que Lorenzo Córdoba. Hay gente que en los 2 votó que sí, sin cambiar su criterio, pero pues en este colectivo de 11, pues las votaciones fueron públicas, ¿no? no, pero hubo presión, esa es la pregunta, y eso es lo que todos están diciendo, que hubo presión. Mira, yo, déjame decirte que dicen que hubo presiones del gobierno. A mí el gobierno nunca me buscó. Pues tú misma, cuando iniciábamos esta conversación, justamente referías la distancia que hay entre un servidor y el gobierno. Uh-huh. Yo he tenido, digamos, una conducta, creo, de defensa muy celosa de la autonomía del INE, y eso ha hecho pues que incluso se me identifique como alguien distante al gobierno. Soy distante al gobierno, como de todos los gobiernos he sido. Nunca, desde el INE no podemos estar uh-huh. A las órdenes del presidente, sea del PRI, sea del PAN, sea de Morena. No es nuestro que siempre hay la tentación de ejercer presión, ¿no? Digo, sí, pero bueno, mira, a mí no me habló nadie. No seamos ingenuos. A mí no me habló nadie. Y ¿sabes qué? Es que las presiones funcionan con quien se deja. En mi caso, a mí ni me buscaron. Creo que saben de mis puntos de vista. Yo voté por convicción. El que puso el argumento sobre la mesa, el 5%, fui yo. No me pareció adecuado lo del sábado, te lo digo también con toda franqueza. Es decir, el presidente de la República no puede palomear o descalificar a partidos opositores. El presidente de la República ya ganó la elección y tiene que gobernar para todos. Y a quienes les toca, en términos legales, no por valoraciones políticas, dar o no registros, pues es al INE y al Tribunal Electoral. Si alguien cree que el INE se equivocó, puede ir al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral debería de actuar también sin presiones. Y imagínate que en 2014, allá cuando nació Morena y nosotros aquí en el INE hace 6 años le dimos su registro como partido, imagínate que Peña Nieto hubiera empezado a decir si estaba bien o si estaba mal que naciera Morena. Yo creo que a los dirigentes militantes de Morena les hubiera parecido un despropósito. Y así de estrictos fueron también para darle el registro a Morena. Con Morena no detectamos problemas de financiamiento. Yo, déjame decirte que frente a Morena o México Libre me siento igual de equidistante. No me siento, y además porque es mi obligación además, ¿no? Y se pudieron transparentar todos, y los actos anticipados de campaña, y etcétera, etcétera. Los actos anticipados, es un asunto antes de las campañas, ya cuando los partidos son partidos. Uh-huh. O sea, eso es otro tema. Pues sí, pero es un poco lo mismo. Ahora, déjame hacerte, ahora que mencionabas al tribunal. Mira, después de la sanción que pusimos por el fideicomiso de Morena por los sismos y la cantidad de cosas que suele decir incluso el presidente de nosotros, creo que es claro que este instituto no es progobiernista, ni lo ha sido ni lo será. Oye, tampoco con Peña Nieto. Ahora, no. Ni somos obradoristas, porque no nos corresponde, ni anticalderonistas. Es decir, nosotros no estamos ni con melón ni con sandía. Somos un árbitro riguroso. Acabamos, por ejemplo, de decretar la semana pasada que había que bajar un anuncio del presidente porque violaba la ley. Y que a eso iba. Sigue arriba, sigue arriba. No, ese lo bajaron. Y si siguiera arriba, tendría que haber una sanción por desacato, y además el domingo el tribunal por unanimidad confirmó el principio de defensa del laicismo que guió la decisión del INE. Siguieron otros anuncios que, por cierto, ayer todavía se oían en el radio de manera ilegal. Gobernación ayer sacó un comunicado de que no fue responsabilidad de ellos, que fueron las radiodifusoras que siguieron transmitiendo. Habrá que hacer la investigación, pero la ley dice
que no puede aparecer los servidores públicos, ni su imagen, ni su voz en las campañas de publicidad del gobierno, con una excepción que son los 7 días previos al informe de gobierno y los 5 días posteriores, dado que el informe es el 1 de septiembre, los 5 días posteriores terminan el 6 de septiembre. Ayer ya era 7 y seguía al aire, y desde el INE dijimos, ¿no? Entonces, sistemáticamente, frente a acciones del gobierno que nos parece que no encuadran en la legalidad, hemos actuado, mandamos retirar la carta firmada por el presidente, de donde ofrecía créditos y apoyos a los empresarios dados de alta en el IMSS a propósito de la pandemia, porque nos parecía que era publicidad personalizada, y el tribunal nos lo confirmó. Es decir, nosotros no somos una institución que está al servicio del gobierno, tampoco somos una institución que está al servicio de los adversarios del gobierno, y la valoración en el caso de México Libre se debió estrictamente a su financiamiento. Ahora, se va al tribunal. Se va a ir al tribunal. Y también otra cosa que se ha dicho por ahí es que ustedes dijeron, pues, nosotros nos lavamos las manos y que el tribunal decida. Pues nada de lavarse las manos, una decisión pública que tiene sus costos y sus reclamos. Estamos dando la cara, argumentando que lavarse las manos. Si yo me hubiera lavado las manos, no me estaría entrevistando sobre una decisión que yo tomé. Los consejeros, nuestro trabajo consiste en tomar decisiones y argumentar por qué tomamos esas decisiones. Yo estoy asumiendo toda la responsabilidad de mi decisión. Y le estoy explicando contigo y con todo el que me invite, lo voy a hacer porque es mi responsabilidad. Yo no me lavo las manos. Yo doy la cara, doy mis argumentos. Pueden convencer o no, pero son míos. Nadie me los impuso, y por eso los puedo defender con toda transparencia, porque es mi razonamiento, es mi argumentación, es mi convicción. Si fuera de otros, a lo mejor me andaría tropezando, pero como este es un análisis que hice yo, una reflexión que yo defiendo, pues la expongo. Oye, Ciro, pues así se va a poner entonces, ¿no? Claro, este es un país muy complicado, con muchos problemas estructurales, y afortunadamente hay un cauce para que la gente exprese sus preferencias de forma pacífica, civilizada, institucional, que son las elecciones. Ayer inició el proceso electoral y hay quien dice, híjole, tenemos pandemia, crisis económica, crisis de seguridad y encima elecciones. No, las elecciones son esa válvula de escape que ha inventado la humanidad para que la disputa política no se vuelva un acto de derramamiento de sangre. Lo único que ha permitido la disputa pacífica por el poder en la historia de la humanidad son las elecciones. Y México, en medio de tanta incertidumbre, tiene una certeza, que es que el domingo 6 de junio van los mexicanos, las mexicanas, a salir a votar en libertad y en secreto por quien les dé su regalada gana, para elegir más de 19,000 presidentes municipales, los diputados de más de 30 congresos, a 15 gobernaturas, y a renovar la Cámara de Diputados. Bueno, pues ahí está un cauce de expresión, y la gente está satisfecha con un gobierno local, municipal o incluso nacional, pues podrá votar por esas siglas. Si tiene reclamos, podrá votar en contra, construir contrapesos. Eso sí será decisión de la gente, pero esa posibilidad de que se siga votando en libertad y en secreto, pues es irrenunciable, ¿no? Oye, Ciro, ya finalmente te pregunto, ustedes van a ser los encargados, el INE, ¿no? De llevar a cabo la elección interna de Morena. Sí, bueno, ahora no es una elección, sino una encuesta. Una encuesta. Lo cual tiene. Y ustedes eligieron a las casas encuestadoras. Ajá, por sorteo. O sea, nosotros convocamos a las casas encuestadoras que forman parte de las dos agrupaciones, digamos, de más prestigio de casas encuestadoras, y que además hubieran hecho encuestas nacionales electorales en 2015, 2018 para que acreditaran su experiencia, porque en esas organizaciones hay otras empresas que hacen estudios de opinión, pero para cuestiones de mercadotecnia, en fin, que acreditaran su experiencia electoral. Lo hicieron varias, ayer se sortearon y hoy están registrándose los candidatos. Aquí yo ahora que está en el INE, pues hay los que vienen con sus simpatizantes, ¿no? Hoy vence el registro de candidatos, ya iban hace rato pues más de 20 postulaciones
para cada cargo, más de 15 postulaciones tanto para la presidencia como para la Secretaría General, y entonces se va a hacer una primera encuesta y los nombres más conocidos es los que ya se van a la encuesta definitiva, porque con 15 nombres pues no jala una encuesta de este tipo, ¿no? Por razones metodológicas, técnicas. Así que pues ¿cuántas van a ser? Van a ser 5 personas. 5 personas. Okay. O a lo sumo 6. Para los dos cargos. Para cada cargo. Para cada cargo. Porfirio ya se registró, ¿sabemos? Pues yo sabía que venía ahora a las 12. Pues ya no debe de tardar. Jacob. Hasta donde sé no sé si vendrá. Ya. No sé decirte, no estoy al tanto de la agenda, pero sí vi que Muñoz Ledo venía, vino ayer Mario Delgado, hoy otro Gibran Ramírez, en fin, Atolín se registró, o sea, ahí andan, ¿no? Pues todos los que quieran, bienvenidos, y ya serán sus simpatizantes los que definan. Oye, este video reciente que se dio a conocer, y ya tengo 2 minutos para irme a corte y ya será lo último que te pregunte, a reserva de que, pues en alguna otra ocasión, como siempre, hablemos. El video que se dio a conocer, del hermano del presidente recibiendo dinero, ¿esto qué? Abrimos una investigación y hay que hacernos de todos los elementos, hay que mandar llamar a los 2 protagonistas del video y a la demás gente que tenga información alrededor de eso. ¿Y lo van a estar haciendo ya? Sí, ya, porque ya se abrió el procedimiento en la Unidad Técnica de Fiscalización. ¿Y cuál podría ser la consecuencia? No, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Si hay dinero ilegal, es una... o sea, si el dinero no fue debidamente reportado con nombre del aportante, como te decía hace rato, si no podemos identificar de qué bolsillo salió ese dinero de un ciudadano y que además si es de más de cierto cantidad, ¿no? monto, tiene que ser por transferencia bancaria. Si no fue por transferencia bancaria, si no tienes identificada a la persona, pues es financiamiento irregular. Y será sancionado, por supuesto. Pero pues vamos a hacer la investigación. A mí me tocará votar en la Comisión de Fiscalización y luego en el Consejo General. Entonces, también por la responsabilidad que tengo, pues no puedo andar así aventurando sanciones, ¿no? Pero simplemente te digo, las reglas están claras y si se detecta que esas reglas no fueron cumplidas, pues se tendrá que sancionar. Y serás exigente. O quien sea. Pues y serás exigente. Pues aquí no está uno al contentillo de las personas que analiza, uno tiene que aplicar la ley pareja, ¿no? No hay distintas varas. Pues sí. Bueno, pues nada más una probadita de lo polémico que va a ser esto, ¿no? Estemos en contacto, Ciro. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias. Muy bien, adelante. Igualmente, Ciro Murayama, consejero